Muy buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos nuevamente aquí a nuestro espacio Life Convictus, un espacio donde hablamos de salud y nutrición. Ya veo muchas personas conectándose. Saludos a todos. Hoy vamos a estar hablando de un tema súper interesante. Mi nombre es Carolina Díaz. Soy nutricionista y gerente de productos de la línea especializada de Victus Latam. Como les decía, hoy el tema de verdad que es un tema muy sensible y muy interesante, como lo es el abordaje nutricional en el paciente peritrasplante renal. Y quiero comenzar con cifras que son quizás un poco alarmantes, cifras que son muy recientes del 2020, donde hablan que ya 850 millones de personas padecen de enfermedad renal en el mundo. Es una cifra bastante alta, incluso se prevé que para el 2040 sea la quinta causa de muerte prematura en todo el mundo. Además, adicionalmente a esto, y ustedes como colegas lo padecerán o lo entenderán, se dice que entre el 2 y el 3% de estos pacientes pertenecen al mayor gasto hospitalario de muchos países, sobre todo aquellos que se encuentran en diálisis y trasplante renal. Por eso, el día de hoy tengo dos invitados y es la primera vez que hago un live a dúo, digámoslo así, dos invitados muy especiales que yo creo que ya se están conectando y que les voy a dar entrada para presentarlos. Son especialistas y nos van a hablar de sus experiencias. Vamos a presentarlos. Hola, hola, mucha gente de muchos países. Saludos a todos. Ya les di acceso, a ver, que yo creo que ya se deben estar conectando. Sí, ya están acá. Un gusto saludarlos y quería presentarlos en vivo. Gracias por aceptar esta invitación con Victus. Y para todas las personas que nos están viendo, quiero presentar a la licenciada Julia Gabriela Moreno. Ella es licenciada en nutrición y dietética de la Universidad de Colima, desde México. Adicionalmente, es maestra en ciencias médicas por la Universidad de Colima. Es cofundadora de Nutrición Renal Consciente desde el 2020. Después al final le van a contar un poco de eso. Adicionalmente, tiene un diplomado en nutrición del paciente renal por la Escuela de Posgrado de México, Campus Occidente, y una larga experiencia en el manejo con pacientes renales. El licenciado Joshua, que se encuentra a su lado, licenciado Joshua Hernández, él también es nutricionista de la Universidad de Colima, es cofundador igualmente de Nutrición Renal Consciente desde el presente año del 2020. Tiene un diplomado en nutrición del paciente renal por la Escuela de Posgrado de México, del campus de Guadalajara, México, y de igual manera tiene una larga experiencia con estos pacientes y de verdad los felicito. Son unas personas muy jóvenes, son unos muchachos muy emprendedores y muy jóvenes y arriesgados que se han abocado al manejo de estos pacientes. El espacio es todo suyo. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina, por la invitación y por nuestras presentaciones respectivas. Y justo vamos a estar platicando con toda la audiencia sobre estas cuestiones de trasplante renal, ¿no? Que es al final algo hermoso, es un milagro de la vida y que es algo que también tenemos que tener bien presente y hacer un poco más de conciencia sobre esta donación de órganos altruistas, porque las listas son larguísimas y esto se viene cada vez más catastrófico, como tú ya lo comentaste en las cifras, ¿no? Entonces, por eso vamos a comenzar desde lo básico y desde el inicio, que sería la etapa antes de... El pretrasplante renal como tal, que pues empezaríamos también definiendo como tal que es un trasplante. Y pues un trasplante renal como tal, podríamos decir que es injertar un órgano sano a un paciente con enfermedad renal, y este puede ser o ya sea de algún paciente, de algún familiar del mismo paciente, perdón, o a lo mejor de algún cadáver que pudo ser compatible con ese paciente para donarle el órgano como tal. Que esa sería, vaya, la primera pauta que veríamos ahorita. Claro, y me llama mucho la atención y quiero en su experiencia preguntarles, cuando hablan de estos tipos de trasplante renal que puede ser cadavérico o trasplante en vivo, en su experiencia, ¿cuáles son los más comunes? ¿Cuáles se manejan mayormente quizás ahorita, por ejemplo, en México? ¿Cuál de los dos son más habituales al día a día?
Usualmente las listas de espera, como ya lo mencionamos, son bastante largas y lo que primero se hace es buscar compatibilidad en la familia, precisamente. Entonces, estas pruebas de compatibilidad se llevan a cabo a través de un protocolo de trasplante, ¿no? Entonces, estos protocolos suelen ser largos y muy detallados, precisamente porque hay que buscar esta compatibilidad. Sí, así es más, vaya, podríamos decir que es más común encontrar pacientes que reciben una donación de órganos de un familiar a alguien externo como tal, porque pues también sabemos que la venta de órganos pues es ilegal, entonces también es algo que pues también se prestaría a muchas cosas, que sería pues traficar con órganos, que pues la gente ahora sí que ponga libre demanda que quieren comprar un órgano como tal, ¿no? Ahora, Entonces sí. ahora y entrando un poco quizás en materia y hablando de lo que es este trasplante, ¿cuáles son las características que tiene un paciente para un trasplante renal? ¿En qué se basa? ¿Cuál es el criterio para yo decir, bueno, este paciente es un paciente que necesita o que debe ir a prepararse para un trasplante renal? Bueno, un paciente que podríamos decir que está en la etapa de pretransplante, porque es previo a que se le realice el trasplante, pues muy comúnmente son pacientes que ya están en una etapa muy avanzada de la enfermedad renal como tal, que ya sus riñones, pues por más sesiones de hemodiálisis que les hagan o de diálisis, pues es muy difícil que tengan o recuperen cierta función renal. Entonces, ellos son los principales candidatos para que puedan recibir como tal una donación. Y pues sus características más comunes, pues son pacientes muy desgastados físicamente, muy desnutridos, algunos ya pues con anemia, otros pues ya presentan desgaste energético proteico, que más adelante vamos a hablar un poquito más a detalle al respecto, pero sí es muy importante valorar pues muchos aspectos de estos pacientes porque al final de cuentas para llevarlos a cabo a esa cirugía pues tenemos que de algún modo tenerlos estables para que no se vayan a complicar durante la cirugía y después de la misma. Claro. Y ahora para todos esos colegas que no están viendo, algunos marcadores o cuáles son quizás esas partes de esos tamizajes que utilizamos para poder ver a estos pacientes o para Bueno, tomar para poder determinar el desgaste energético proteico en un paciente hay como tal un cribado, que pues esto no es necesario, a lo mejor nosotros como nutricionistas saberlo de memoria, pero pues estos cribados tiene 4 apartados en donde se evalúan ciertas características del paciente, como sus bioquímicos, sus datos antropométricos, su estilo de vida, etcétera. Y estos, pues, el paciente debe de cumplir con uno de cada uno de los espacios o apartados que tiene este cribado para que se pueda diagnosticar como tal con desgaste energético proteico y de esta manera poderlo llevar a un protocolo de trasplante y decir que pues este paciente tiene ciertas características. ¿Qué se debe de hacer con este paciente? Pues a lo mejor brindarle su atención personalizada como tal para poder mejorar su estado de salud para que pueda ser candidato a ese trasplante. Claro, no, es súper interesante. Y de estos métodos de cribado, ¿hay algún nombre específico, alguna recomendación para estos nutricionistas que nos están viendo? Como bien sabemos, hay muchos métodos de tamizaje específicamente para este paciente, que ya es un paciente renal crónico y que tiene ciertos parámetros y que, como usted muy bien dice, ya un filtrado glomerular que necesita y tiene que ir a un trasplante. ¿Cuáles pueden ser estos métodos de tamizaje que ustedes puedan recomendar? Sí, justo el método de tamizaje que se desarrolló fue por la Sociedad Internacional de Nefrología y Metabolismo y es todo un artículo en donde se platica precisamente todo esto que el nutriólogo ya les comentó, dónde vienen los criterios y las categorías como tal de lo que el paciente tendría que cumplir para diagnosticarse como un paciente desgastado, que básicamente la mayoría de los pacientes que ya han recibido alguna terapia de sustitución renal por varios años se encuentra desgastado o en este desgaste energético proteico.
Y también recordar que la nutrición en esta etapa pretransplante es muy importante porque sin una nutrición adecuada, los pacientes llegan con muy poquita masa muscular y entonces es muy difícil recuperarlos de la cirugía hipercatabólica que genera un injerto de riñón. No, totalmente de acuerdo con ustedes y por eso hay tantas instituciones que tienen estos protocolos que el paciente no puede ir a una intervención quirúrgica o aunque ya tengan el donador hasta que no se encuentre metabólicamente estable, hasta que no tenga, digamos, esa condición nutricional importante y ahí es donde comienza quizás la parte más importante, la preparación prequirúrgica de este paciente, bien, como ustedes han comentado, un paciente que tiene un desgaste proteico energético, piense per se de la enfermedad y va a un quirófano, por supuesto, es una injuria, por supuesto, es un estrés metabólico y lo más importante es que no haya un rechazo al injerto. ¿Cómo preparamos a este paciente? Bueno, aquí para poder preparar a un paciente para que pueda recibir como tal su trasplante de riñón, pues primeramente tenemos que hacerle su plan personalizado y pues aquí se abarcan muchos puntos como tal, pues es abarcar todo el estilo de vida y mencionar también que pues son pacientes que como ya lo mencionamos están demasiado desgastados, entonces pues es un proceso largo, vaya, no es algo que se logra de un mes o de 1 o 2 meses en adelante. ¿Por qué? Porque el paciente igual sigue teniendo sus terapias de sustitución, sigue teniendo su rutina normal. Únicamente lo que cambia es de que posiblemente si mejora, pues ya va a ser candidato al trasplante. Entonces es muy importante monitorear pues su estilo de vida, su alimentación, sobre todo darle, incluso llevarlo con suplementos a ese estado nutricional que queremos, porque muchas veces estos pacientes ya no toleran tanta ingesta de alimentos, entonces es donde acudimos a suplementos como el Enterex, por ejemplo, para complementar o abonarle a esas calorías que queremos que el paciente cubra y que pueda pues estar en un estado nutricional adecuado para recibir su trasplante. No, genial, licenciado Joshua. Y cuando hablamos de estos altos requerimientos, bien sea por el estrés metabólico, porque como ya muy bien dicen, están en terapias de reemplazo, quizás, ¿cuáles serían esos parámetros más importantes de los requerimientos de proteicos de estos pacientes? Bien sabemos que son elevados, pueden haber picos de hiperglicemia. ¿Cuáles serían quizás esos datos importantes o datos más resaltantes que utilizan para medir los aportes de los macronutrientes en estos pacientes? Bueno, aquí por ejemplo, en un paciente que va a recibir un trasplante se utiliza aproximadamente entre 25 a 35 kilocalorías por kilogramo de peso. Además de esto, pues la ingesta de proteínas va de 1.2 a 2 gramos por kilogramo de peso también. Y pues también aquí se van a adaptar lo que son los lípidos y las grasas, perdón, los lípidos y los carbohidratos, que pues estos van a depender mucho también de qué tan controlado esté el paciente, de qué tanta sea su necesidad de ciertos nutrientes. ¿Por qué? Porque por lo mismo que son dietas hipercalóricas, pues es muy difícil lograr que el paciente como tal se coma todo el alimento que se le va a brindar en la dieta. Por eso es que en estos casos muy específicos y que claramente va a depender mucho del paciente, pues vamos a optar por darles algún tipo de complemento o suplemento que nos ayude a llevarlo a ese estado que queremos, ¿verdad? Pero sí es muy importante, pues sobre todo las calorías y las proteínas que le vamos a dar, que va a ser lo que lo va a sacar de ese desgaste energético proteico, porque al final de cuentas, pues aquí es una cascada metabólica que va en descenso, porque pues no solamente pierden músculo, también van perdiendo sus reservas de grasa y eso les provoca también que a la vez pues vayan perdiendo funcionalidad y entre otras cosas, y pues ahí es muy importante mantener todo este requerimiento estable para que el paciente pueda llegar al estado más óptimo antes de su cirugía. No, claro, y qué bueno que lo comentas, que cuando sacamos eso en papel y decimos, bueno, le vamos a dar 1.5 gramos de proteínas por kilogramo de peso y tiene que ser una dieta hipercalórica entre 25 a 30 kilocalorías,
cuando vemos es un montón de comida y sabemos que estos Así es. pacientes no lo toleran y es el día a día y queda muy bonito en papel, pero el paciente no se lo come. Entonces, como tú dices, esa suplementación especializada para el paciente que debe recuperar esa masa muscular y esto en este caso, como ustedes muy bien comentaban al comienzo, de Enterex RNL o Enterex Renal para Latinoamérica, que es una fórmula especial para este tipo de pacientes hiperproteica, hipercalórica, con control de electrolitos, que eso también es muy importante, ¿no? Sobre todo los Así es. electrolitos que creo que vamos a estar y me van a estar contando más adelante, que es el dolor, yo creo que el dolor de cabeza de todos los nutricionistas y nefrólogos que manejan nutricionalmente a estos pacientes. Sí, justamente eso y sobre todo la cosa más importante a recalcar aquí, si los que nos están escuchando están próximos a un trasplante, por lo menos en México dentro del protocolo de trasplante tienen que acudir con un nutriólogo para que les dé una guía y determine que su estado de nutrición es óptimo para que el trasplante sea seguro, porque también hay que recordar que mientras más desgastado se llegue a una cirugía, mayor, como es el injertar un riñón, pues obviamente el deterioro y el catabolismo, que es altísimo después de la cirugía, los va a hacer propensos a menor duración del injerto y a mayores complicaciones en la cicatrización. Entonces, yo creo que dentro de los aspectos más importantes aquí sería que siempre se reciba el acompañamiento de nutrición, porque en muchos países estamos como que olvidados, ¿no? A veces es el equipo de trasplante, el equipo quirúrgico, pero ¿y qué pasa con qué va a comer, ¿no? Al final. Claro, no, y como tú dices, es sumamente importante y no solamente, yo creo que esto es un trabajo multidisciplinario, ¿no? No solamente hacerle la dieta, es darle el suplemento, sino es que es ese seguimiento, ese día a día que el paciente debe llegar a esos parámetros para poder ir a lo más difícil, conseguir el injerto y ahora tengo que prepararme para esta cirugía. ¿Hay algún tipo de peso que ustedes utilicen para decir, bueno, ya estás listo, vienes de un desgaste proteico energético? ¿Qué medidas o qué estándares ustedes creen que ya el paciente ha recuperado lo suficiente para que ya pueda ir a la intervención? Bueno, en esto se basa uno más en el peso ideal del paciente, buscar que el paciente llegue a tener su peso ideal para de ahí partir y ya poder realizar como tal la cirugía, que sería como la pauta que tomaríamos para hacer eso. Sí, y justamente también hay protocolos en diferentes países que consideran también mucho el índice de masa corporal, que aunque ya sabemos que no es como que un parámetro tan óptimo, porque al final no discrimina entre músculo y grasa, ¿no? Entonces, utilizan este índice de masa corporal como tope. Por ejemplo, si tú eres familiar de alguien con enfermedad renal y le quieres donar tu riñón, un índice de masa corporal de 27 a 30 sería como el óptimo para que no te contraindiquen donarle su riñón, ¿no? Y que de hecho sería el estándar para que también se considere que no corre ningún riesgo el paciente al realizarle como tal el trasplante o al revés, al que la persona, que el familiar done el órgano a su familiar enfermo. Y en el caso, no, genial, en el caso que hay un edema o que no cuento con un equipo de bioimpedancia, ¿qué hago? ¿Me voy con un peso seco para poder sacar estos parámetros? Sí, justamente se puede utilizar la fórmula de peso seco y es lo que los protocolos de trasplante también consideran. No nada más te vamos a excluir porque tienes un IMC de 30, ¿no? Y ya no vas a donar, no. Se tiene que evaluar diferentes aspectos antropométricos, por eso ahí entramos como departamento de nutrición para que no se siga como esta línea de tiene IMC de 30, descártalo, ¿no? Porque al final es una cuestión muy valiosa donde los riñones no se dan en los árboles y es muy necesario asegurar el trasplante, ¿no? Entonces, aquí influye mucho de la distribución de grasa que tenga el paciente, se va a valorar, lo valora también el equipo quirúrgico, lo valora también el exceso de agua o de edema que pueda tener como tal el paciente. Y todas esas cuestiones también metabólicas se ven con el nefrólogo y el trasplantólogo porque son cosas médicas que también tenemos que echar mano de ellos. Claro, no, por supuesto. Y ahora, prepara el paciente, operamos al paciente.
ya logramos colocarlo en su peso ideal y la operación, digamos, fue exitosa, el injerto fue exitoso. ¿Cómo el paciente sale, cómo manejamos nutricionalmente a este paciente? Sí, pues justamente del post-trasplante, yo creo que inmediato, ¿no? Sí, justamente una de las cosas más importantes en el post-trasplante inmediato es recuperar al paciente de la cirugía, de ese desgaste tan grande que tuvo metabólicamente hablando y generar también que el que donó tenga una cicatrización correcta, porque muchas veces nos abocamos a la persona que recibió, pero al donante se le deja como que un poquito relegado o de lado y no debe ser así, ¿no? Entonces, sí es bastante importante toda esta cuestión y bueno, una de las cosas que nutricionalmente pasan cuando ya los logran trasplantar, la primera de todas es que se tenga un muy buen aporte proteico, un muy buen aporte de proteínas y que bueno, para todos los colegas que nos están escuchando, se utiliza el cálculo de peso ideal, es lo que nosotros hacemos y las guías también nos marcan. Vas a llevar a tu paciente al cálculo de proteínas con peso ideal, porque si tú usas su peso actual y el paciente está, pero sí, desgastadísimo, muy desnutrido, pues obviamente vas a subestimar los requerimientos que él necesita y al final, pues no vamos a salir del mismo bache, ¿no? Entonces, en este caso, igual se recomienda que sea con el peso ideal y que sea de acuerdo a las guías de 1.3, hay guías que marcan de 1.2 a 2 gramos por kilogramo de peso ideal de proteína. Esto ya también depende del criterio clínico de cada nutriólogo, de cuánto le vas a dar, ¿no? Entonces también te vas a basar mucho en sus estudios, en su química sanguínea, cómo está después del trasplante, con qué función renal quedó, porque también eso es importante. Muchas veces el injertar un riñón no garantiza que vas a recibir un filtrado glomerular de 100 o de arriba de 90. Hay que también ver dónde quedó el paciente y a partir de ahí empezar a hacer las estrategias nutricionales y monitorearlo con el tiempo junto con el nefrólogo para ver en cuánto va a quedar su creatinina basal. Esta creatinina basal es muy importante para que también el paciente sepa si se le sube, ¿por qué no? ¿Qué está pasando? A lo mejor tengo una infección, tengo fiebre, tengo algo que me está haciendo un foco rojo y, justo que está dañando y tengo que ir a ver qué está pasando, porque se me subió mi creatinina si yo basalmente manejo un cierto número, ¿no? Entonces, también otra de las cosas muy importantes es alcanzar las calorías de la dieta necesarias, que van igual de 25, hay bibliografía que marca que es de 30 a 35 kilocalorías por kilogramo de peso ideal, y justo, aquí volvemos al mismo punto, es importante alcanzar las dos cosas, tanto proteínas como calorías. ¿Por qué? Porque como vimos, pierden músculo y pierden grasa, entonces hay que reponer las reservas en conjunto y contrarrestar toda esta cuestión metabólica que generan los inmunosupresores, que igual vamos a hablar más adelante, que son pacientes que tienen que tomar estas medicaciones ya de por vida. Pacientes polimedicados por largo tiempo. Licenciada Julia, cuando me hablas de todas estas recomendaciones, pienso que estamos hablando de un pretrasplante temprano, ¿no? Digamos esa ventana de los primeros 3 meses que son como críticos y cruciales para tener éxito en el injerto, ¿no? Ahí es donde comenzamos a monitorear a todo este paciente. Una vez que estamos en estos 3 meses del paciente, incluso se han hablado de que son 3 fases, y corríjame que ustedes son los especialistas, que hablamos de la parte temprana, la parte como aguda, crónica, y la parte ya de mantenimiento, que son ya después de 1 año aproximadamente del injerto. Entonces, cuando comenzamos con estos 3 meses críticos y que suplementamos al paciente que necesita ese adecuado aporte de proteínas, que necesitamos monitorear también esos carbohidratos por los picos de hiperglicemia, que el paciente ya comienza a tener menos restricciones, empezamos a encontrar otras cosas y como tú muy bien mencionabas, quizás una hipofosfatemia o quizás comenzamos a ver esta interacción con estos fármacos, porque ellos terminan con un montón de inmunosupresores o fármacos importantes que pueden tener alguna interacción con los nutrientes. Sí, así es. De hecho, es muy importante mencionarle esto a los pacientes porque es algo que, bueno, en muchos de los casos se ignora completamente. No saben que, o no tenían idea que los alimentos también interactúan con los medicamentos. Entonces,
Un ejemplo de esto, pues, es, por ejemplo, la ciruela, la toronja o el té de manzanilla, pues pueden ser algunos que puedan interactuar con ciertos medicamentos como con el tacrolimus, sirolimus, etcétera, que son inmunosupresores que comúnmente se les dan a los pacientes y que pues también de nuestra parte es importante mencionarle al paciente que no debe de consumir ciertos alimentos para que no vaya a afectarle como tal pues a esa interacción que tiene con esos fármacos que pues ahora sí que son demasiado importantes en el lapso en el que los van a utilizar y que pues van a tener consecuencias a corto y a largo plazo en ellos y por ello es muy importante que ellos tengan en cuenta qué sí pueden comer y qué no pueden comer para que no vayan a presentar ningún malestar y esto no los lleve al peor o al caso más catastrófico que es el rechazo del injerto como tal que les acaban de realizar. Claro. Sí, justamente, perdón, para Adelante, complementar, adelante. justamente también es importante decir, y en México lo escuchamos un montón, y los que nos están viendo de México no me van a dejar mentir, que en cuanto el paciente se trasplanta, puerta abierta para todo lo que él quiera comer, para que no haya una restricción de nada, porque pues ya tu riñón está funcionando y listo, ¿no? Y no es así realmente. ¿Por qué? Porque lo que hay que cuidar es que dure el mayor tiempo que se pueda y que aparte, como ya lo mencionó el licenciado Joshua, que esta cuestión de los medicamentos que tienen diferentes complicaciones, por ejemplo, suben los lípidos, sube triglicéridos, sube colesterol, baja colesterol bueno, que es el HDL, hay resistencia a la insulina, incluso se puede desarrollar diabetes post-trasplante, y entonces imagínense estar tomando prednisona, que al principio son dosis altas, y que genera mucha hambre, genera muchas ganas de comer, a pesar de ya haberte comido tu porción, es un hambre voraz y primaria. Entonces, ¿qué estrategias va a tomar el paciente para que en estos momentos no se le atraviese lo primero que encuentre, alto en calorías, alto en grasas saturadas, alto en azúcar, y le vaya después a generar estas complicaciones como la resistencia a la insulina y la diabetes post-trasplante? Entonces, justamente uno de los medicamentos con el que más se lucha, tanto el nutriólogo como el propio paciente trasplantado, es la prednisona. Entonces, nuestra estrategia para que precisamente esta cuestión pueda disminuir o no se sientan tan agobiados, pues es primero asesorarse con un nutriólogo que los haga alcanzar su requerimiento de calorías y proteínas y todo lo demás. Porque a veces, ¿qué pasa? No reciben esta asesoría y están comiendo de menos. Y entonces esta hambre voraz pues hace que lo primero que encuentren sea lo que coman, ¿no? Y a veces no es nutrimentalmente tan adecuada la composición del alimento. Sí. Y la segunda cosa es que si por alguna razón no han acudido con un nutriólogo y tienen trasplante temprano, por ejemplo, que comiencen a elegir productos bajos en azúcar, productos que sean altos en fibra, para que esta cuestión los mantenga saciados por más tiempo y que elijan combinar siempre proteína con grasa o con carbohidrato. ¿Para qué? Para que no existan estos picos de glicemia, ¿no? Que se mantengan en una meseta el mayor tiempo que se pueda y de esta forma disminuir la probabilidad de la diabetes post-trasplante. No, genial, y como muy bien mencionabas, incluso hablando de esta fase temprana del pretrasplante, tengo entendido que incluso de los macronutrientes se aumentan las grasas y se bajan los carbohidratos como para prevenir estos picos de hiperglicemia. Claro, grasas saludables, grasas ricas en omega, aguacate, palta, aceite de oliva, para beneficiar a estos pacientes sin contar la suplementación que hemos venido hablando, que sigue siendo tan importante, y las proteínas. Y estos pacientes, por ejemplo, en su día a día, ¿cómo haces? Tengo un hambre voraz, vengo con una restricción, el hambre voraz no me da por comer vegetales ni frutas, sino me quiero comer todos los carbohidratos y todo lo, porque eso es lo que le provocan estos medicamentos. ¿Cómo hacen ustedes su plan? Porque tengo muchos nutricionistas que estoy viendo que nos están siguiendo y que ahora más adelante le vamos a abrir la ventana de las preguntas o las pueden ir haciendo para con toda confianza ver cómo lo maneja. Te llegó el paciente, el trasplante fue un éxito, me quiero comer todo. ¿Cómo lo abordas? ¿Le pones pocas porciones? ¿Cómo le haces ese plan junto con la suplementación?
Bueno, por ejemplo, aquí, pues literalmente al paciente se le da su plan de alimentación con sus porciones, se les da su ejemplo de menú y también se les pone un apartado de recomendaciones en donde nosotros hacemos hincapié en que si ellos llegan a sentir esa hambre voraz que acabamos de mencionar, pues tengan una lista de alimentos, como por ejemplo alimentos que sean con bajo índice glucémico, porque sabemos que los medicamentos que ellos toman en ese momento, pues le suben muy fácilmente la glucosa y que esto los puede descontrolar. Entonces, pues siempre buscamos alimentos con bajo índice glucémico o verduras como tal también, que podrían servir mucho porque en su mayoría las verduras son de bajo índice glucémico, como por ejemplo el pepino, jícama, pero haciéndoles hincapié en que estos alimentos que ellos consuman, pues deben de tener la máxima higiene que puedan tener para que no vayan a tener ninguna infección de ningún tipo y pues esto les vaya a provocar alguna situación de rechazo de su injerto. También, por ejemplo, pueden optar por alimentos como la gelatina, por ejemplo, gelatina sin azúcar, que son alimentos copiosos de volumen muy alto, pero con muy bajo índice glucémico que no va a provocar que se alteren, pues ahora sí que sus laboratoriales, ¿verdad? Que se mantengan controlados y bien monitoreados. Eso y también que sea acompañamiento también conductual y psicológico. Ahorita ya también hay ramas de la psicología que se dedican a esta cuestión de psiconefrología y de verdad que las estrategias en cuanto a un especialista de la psicología que se las brinde al paciente, de que en realidad es un hambre causada por este medicamento y tampoco vamos a generar, por así decirlo, un trastorno por atracón o un trastorno de la conducta alimentaria en el paciente, que también eso es muy importante mencionarlo, porque imagínate, o sea, tenías este anhelo de que ya recibiste tu riñón, ¿no? Tu trasplante, y entonces ahora pues ya no me dejan comer, yo tengo mucha hambre y entonces me frustro y ¿qué voy a hacer, no? Hay que acordarnos que entre el 10 al 35% de los pacientes en el primer año suben mucho de peso precisamente por estas malas prácticas o más bien malas recomendaciones de ingesta de calorías porque no reciben asesoría adecuada. Entonces, más que restringir o más que prohibir ciertas cosas, lo importante sería la estrategia conductual, la psicoterapia y también lo que ya mencionó el nutriólogo Joshua, que su plan esté calculado a su medida y que no sea el plan que le dieron a mi primo que también lo trasplantaron o a mi tío que también le dieron un trasplante. ¿Por qué? Porque al final el aumento del apetito y el consumo desmedido de calorías y de azúcar y de grasa y de todas estas cuestiones va a condicionar una menor duración del injerto. Entonces, eso es muy importante también que lo tomen en cuenta. El incremento de grasa corporal también puede generar disfunción del injerto a menor plazo que si mantenemos un peso saludable. Entonces, eso sería como de las cosas más importantes a considerar. Claro, no, genial. Ahorita aquí me hacen una pregunta y dice, ¿qué porcentaje del aporte calórico proteico va a ser a partir del soporte nutricional y cuál se dará a partir de la dieta? Ok, aquí justo depende de cada paciente. Y también hay que acordarnos de otra cosa, los trasplantes son caros, entonces nosotros en nuestra práctica clínica también consideramos mucho el factor económico que tiene un paciente, porque no es lo mismo que tú le des todas las calorías del suplemento que vale a lo mejor cierta cantidad de dinero y va a necesitar tantos por semana, si a lo mejor él acaba de salir de esta situación de la cirugía mayor y no tiene cómo costearlo, ¿no? Entonces, aquí sí es muy importante y lo que les recomendamos es que utilicen su juicio clínico porque justo como ya lo decíamos, se ve muy bonito el papel, se ve muy bonito seguir las guías porque las guías son útiles para que esta cuestión de homogeneidad y de seguridad del paciente se cumpla, pero también tenemos que ser un poco flexibles en cada caso particular. Entonces, como tal, nosotros no seguimos una regla para decir tanto porcentaje le voy a dar de suplemento y tanto porcentaje de dieta, ¿no? Porque al final tú tienes que darte cuenta con tu ojo clínico cómo vas a llevar a tu paciente al objetivo nutricional, que es que mantenga su peso estable y si viene muy desgastado,
que pues alcance también esa recuperación de la masa muscular de diferentes formas. Entonces, también recordar que se utiliza un suplemento nutricional cuando un paciente no consume más del 50% de las calorías o de su requerimiento calórico. Entonces, partiendo de ahí, tú puedes decir, ah, pues mira, me está comiendo a lo mejor un 30%, un 40% de lo que en realidad le toca. Bueno, vamos a ver cómo le va con este suplemento porque no hay de otra. O sea, el paciente está todo nauseoso, no tolera bocado. Entonces también tienes que empezar como con esta situación de tu criterio clínico. Claro, no, excelente, excelente, licenciada Julia. Y mencionaban algo hace un momento que me llamó mucho la atención y tengo otra pregunta, ya se las voy a leer. Y cuando hablaban de la inocuidad y hemos escuchado mucho de esas dietas bajas en bacterias, esas dietas neutropénicas y todo cocido, ¿qué hay de cierto y hasta qué punto son tan estrictas estas dietas después del injerto? Bueno, aquí, por ejemplo, para mantener la inocuidad de los alimentos para los pacientes que recientemente han sido trasplantados, pues es muy importante comentarles que ahora sí que no es que esté estrictamente prohibido, porque claramente va a depender también del paciente y de su disponibilidad a cuidar el nuevo injerto que ha tenido, pero por ejemplo, es muy importante evitar comer en lugares en donde sean muy concurridos o en lugares o negocios callejeros, podríamos decirlo de esta forma, porque muchas veces no se cumplen las normas de higiene o sanidad que se deberían de cumplir para que este alimento no vaya a ser dañino para los pacientes. Entonces, ¿cómo hacer esto? Lo más importante es que todas sus comidas en su mayoría sean preparadas por ustedes mismos, los pacientes, vaya, para que esto, pues ustedes estén seguros como tal de que no les va a hacer daño. Únicamente aquí, pues, Claro. sería, por ejemplo, lavar muy bien frutas y verduras, verificar que la carne, lácteos, etcétera, estén en su fecha de caducidad adecuada para su consumo y pues, sobre todo que se hayan conservado previamente adecuadamente. Por ejemplo, productos industrializados o enlatados, pues que las latas no estén abolladas, porque eso también puede provocar algún tipo de contaminación del alimento y provocarle pues algún tipo de enfermedad transmitida por alimentos al paciente. Y justamente también agregar que las dietas neutropénicas como tal, que son las dietas donde sales del hospital y todo cocido, la manzana, la pera, el chayote, no puedes comer nada que no esté crudo, no tienen suficiente evidencia científica hasta lo que se sabe hoy en día para su justificación de usarlas, ¿no? Entonces, imagínate que tú acabas de salir de la cirugía, tienes un montón de hambre, y duras los 3 meses, o de 4 a 6 semanas que es el trasplante temprano, comiendo todo cocido y solamente pollo, pescado, porque te dijeron que lácteos no, que porque los lácteos se contaminan. Bueno, para despejar un poco también estas dudas, las dietas neutropénicas no tienen como tal un sustento de evidencia tan fuerte de que sean necesarios. Aquí igual se individualiza con cada paciente, pero las pautas más importantes a considerar es que todo lo que ustedes consuman sea pasteurizado. La pasteurización disminuye la carga bacteriana de ciertos alimentos y también es importante que conozcan por qué se da esta indicación. Nosotros siempre coincidimos en que no le puedes estar prohibiendo al paciente nada más porque se te ocurrió o porque lo leíste en el libro. Si no le explicas por qué, el paciente no se va a adherir. Si tú no le dices al paciente es que no debe de comer lácteos que estén crudos o pescado crudo o mariscos crudos, porque no, porque se le va a dañar su injerto. Pero a ver, dile por qué. Una de las razones es porque de aquí para adelante, de por vida, van a tomar inmunosupresores y estos inmunosupresores precisamente para las personas que pues no sean nutriólogos les vamos a explicar un poquito de qué va todo esto, ¿no? Disminuyen tu sistema inmunológico para que el mismo sistema no ataque a tu nuevo injerto o a lo que te acaban de colocar. Entonces, es importante que conozcan por qué razón se usan los inmunosupresores, pues es por esto, porque es un órgano externo que no habitaba en tu cuerpo y entonces hay que disminuir a toda costa el riesgo de rechazo renal, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que la inocuidad alimentaria se cumpla
con algunas de las pautas que ya les vamos a dar más adelante, pero la primera de ellas es que los lácteos estén pasteurizados, que no consuman productos que puedan interaccionar precisamente con sus medicamentos, como ya lo comentó el nutriólogo Joshua, las cerezas silvestres, la toronja y el té de manzanilla o los tés en general, y que también cuiden que no coman comida recalentada. A veces, por practicidad, lo que comúnmente se le dice a los pacientes que quieren seguir una dieta para disminuir peso, que no tienen ninguna condición renal, es que hagan, por ejemplo, esta cosa que se llama batch cooking, que es como preparar comida por lotes, ¿no? Y entonces tú dedicas un domingo y preparas la comida de toda tu semana y la refrigeras y nomás la recalientas. Cuando tienes un trasplante temprano, no es lo ideal esto porque puede generar contaminación del alimento y que una diarrea, que vomitar te pueda generar un rechazo renal, porque acuérdate que tu sistema inmune está bajito, entonces está suprimido por los inmunosupresores. Lo que se trata de hacer es que tu riñón no se rechace y precisamente que toda esta cuestión de la inocuidad se cumpla. Entonces, más que seguir una dieta del todo cocido, coman todos los alimentos al día, eviten salir a buffets, a barras de ensaladas, eviten tomar agua que no sea embotellada o que no esté filtrada, porque también ese es uno de los problemas. En muchos lugares es muy común tomar agua de pozo o tomar agua directamente del grifo, y eso no está bien cuando estás recibiendo un trasplante de reciente, o sea, en etapa temprana. Totalmente, totalmente. Y ahora, algo que como hablamos de estas dietas cocidas y que nos vamos un momentico al pasado y hablamos del fósforo y que siempre tratamos de cuidar el fósforo antes del trasplante, y ahora se presenta en estos pacientes la hipofosfatemia, ¿no? ¿Cómo controlamos esta hipofosfatemia cuando el paciente viene con ese miedo de todo cocido, doble cocción, todo? Ahora, ¿cómo cambiamos este panorama y qué recomendaciones dan para poder controlar esta hipofosfatemia en estos pacientes post-trasplantados? Sí, pues bueno, la hipofosfatemia, para los que no saben, ocurre en el 90% de los pacientes post-trasplante. Es un evento bastante común y justamente ocurre porque algunos de los medicamentos, como por ejemplo el tacrolimus, incrementa la excreción urinaria de fosfato. Entonces, por esa razón, siempre hay como un descontrol en los niveles. Entonces, ¿qué se tiene que hacer aquí? Que tu nutriólogo calcule tu ingesta diaria recomendada de fósforo, y que si aún así, alcanzando lo que tienes que comer en la IDR, no logra que tus niveles suban, entonces hablar con tu médico nefrólogo, con tu trasplantólogo y quizá dar algún medicamento que te pueda subir esta cuestión del fósforo, ¿no? Porque recordemos que también no es normal tenerlo bajo y tampoco es normal tenerlo muy alto. ¿Por qué? Porque se genera un trastorno mineral óseo. Entonces, el hipertiroidismo, que esto es otra condición que ocupamos otro live para hablar de todo esto, pero como tal es importante que mantengan sus concentraciones de fósforo estables comiendo buenas fuentes de fósforo, por ejemplo, leguminosas, todo lo que en el pasado, que ahorita ya no se debe de prohibir en un paciente prediálisis, básicamente muchas cosas, pero bueno, si tenías la creencia de que, bueno, es que yo estoy en enfermedad renal crónica, no puedo comer frijoles, no puedo comer ningún tipo de carne, ni siquiera pollo, pescado, res, nada. Ahora, justamente también hay que luchar con ese sistema de creencias, ¿no? De todas las restricciones que tú traías atrás, es momento de empezar como a derribarlas cada una, porque ahora vas a necesitar de esos nutrientes que antes tenían que ser restringidos para ti porque tu riñón no filtraba bien. Totalmente, ¿no? Y sobre todo que decías los frijoles, que le tienen tanta power, los frijoles son riquísimos aparte que son riquísimos de sabor, son altos en fósforo y que se recomienda mucho para estos pacientes. Acá tengo una pregunta y me dicen, ¿qué opina del uso de la glutamina en estos pacientes? Sí, pues justamente dentro de la primera más o menos semana, que es cuando se da el proceso de cicatrización como más acelerado porque acaban de salir de la cirugía, es importante, o bueno, se ha visto que los inmunonutrientes como glutamina y arginina ayudan a la cicatrización de estos pacientes recién trasplantados, tanto del que recibió el trasplante como del donante. Entonces, hay diferentes productos en el mercado, por ejemplo, ustedes tienen Avintra,
Avintra también tiene muy buena cantidad de inmunonutrientes en ciertas cantidades y favorecen la generación de pues, esta cicatrización, y también tienen proteína en su concentración de formulación. Entonces, eso también es bastante importante para que se fomente justamente la cicatrización del injerto, que tiene que ser lo más rápida que se pueda, pues para asegurar una funcionalidad en el futuro. No, de verdad que excelente, y esta información es tan amplia que se nos pueden ir hasta 2 horas conversando de esto que es un mundo, ¿no? Y sobre todo hablando de este paseo por el paciente post-trasplante, bien sea temprano, que hemos hablado durante todos estos 3 meses, la fase tardía, que ya creo que hay que controlar el peso, ¿no? Que estos pacientes se tienden a esa ganancia de peso y cambiar un poco ya quizás una introducción de una alimentación normal. ¿Cuáles son estos tips o estas recomendaciones para estos pacientes que están medicamentados, que muchas veces son, como dicen, una farmacia, por decirlo así, y que muchos de estos medicamentos lo van a acompañar a lo largo de su vida? ¿Qué recomendaciones les dan para que sea un injerto duradero, para que puedan mantener estos niveles de glicemia óptimos, para que el paciente pueda hacer una vida normal, digámoslo así? Bueno, uno de los principales, creo yo, puntos que podríamos abarcar sería pues mantener en todo momento la higiene de los alimentos que el paciente vaya a consumir, sobre todo porque pues puede ser una de las causas más simples de poder tener un rechazo renal, y que pues esto pues realmente va a perjudicarlos bastante, porque no va a ser tan fácil que vayan a volver a recibir otra donación para otro órgano como tal. También pues no consumir alimentos ricos en sodio, por ejemplo ultraprocesados que sean ricos en sodio, que estos también pues pueden seguir abonando a la enfermedad renal que todavía se tiene, porque aportando también algo más, que a pesar de que ya recibieron su trasplante como tal, nunca van a dejar de ser pacientes renales, siempre van a tener que cuidarse en ciertas cosas que a lo mejor una persona sana no. Entonces es muy importante que nosotros les demos estas herramientas para que puedan cuidar su riñón nuevo lo más que puedan, para que puedan tener una vida plena y común como tal. También puedes evitar como tal pescados o mariscos crudos o cocidos con limón, como algunas preparaciones lo indican, como el ceviche, por ejemplo, que pues estos pueden ser de fácil contaminación y pues afectar al paciente como tal. Y pues evitar también lo que son alimentos altos en potasio también, y recomendar siempre tener una dieta basada en plantas que aporte a lo más o menos un 25 gramos de fibra al día, que esto pues una dieta basada en plantas rica en fibra pues puede beneficiar mucho para prolongar la vida útil del injerto como tal y del paciente. Sí, y justamente también añadiendo un poco más a esta cuestión, les quisimos hacer como tips prácticos para que desde el país que nos estén viendo, o si eres nutriólogo y quieres compartirlo con tus pacientes, sepas como de manera muy puntual cuáles son estos tips. Y el otro es que, bueno, recibiste este milagro de la vida, quieres viajar, quieres hacer las cosas que no estabas haciendo porque a lo mejor tenías que estar en hemodiálisis o estar en una terapia de reemplazo renal. ¿Qué voy a hacer, no? Después, si quiero viajar, ¿le voy a tener que tener miedo a todo? No, la realidad es que no. Por eso también insistimos en que el acompañamiento psicoterapéutico es bastante bueno para eliminar todas estas como ansiedades o incertidumbres que se suelen tener al recibir un trasplante, ¿no? Porque el periodo de aislamiento es fuerte, y el periodo donde tienes que comer todo en tu casa y evitar comer en buffets y todas esas cosas, pues se recomienda que por lo menos en el primer año de trasplante no vayas a incurrir en estas prácticas. ¿Qué pasa después? Por ejemplo, yo quiero viajar a Perú, a Ecuador, y entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a comer? ¿No? Claro. Trata siempre de buscar establecimientos con formalidad, establecidos, así como ya lo mencionó el licenciado Joshua. En México tenemos un distintivo que se llama distintivo H, que es un distintivo que otorga el gobierno
a los establecimientos que cumplen con las mínimas normas de higiene para que no tengas una intoxicación alimentaria, ¿no? O sea, es como más cuidado del proceso de elaboración de alimentos. Entonces, busca siempre establecimientos formales y otra de las cosas es que siempre cargues tu agua embotellada. ¿Por qué? Porque en muchos países no está bien regulada toda esta cuestión de la filtración del agua y puede generarse también que tengas vibrio cólera, por ejemplo, por ingerir agua contaminada y que eso te va a impactar en la cuestión del injerto, ¿no? Entonces, lo de los lácteos, que todos los lácteos sean pasteurizados, tampoco hay que tenerle miedo a los quesos porque son una muy buena fuente de calcio y de proteína. Entonces, solamente que estén pasteurizados, esa sería otra de las recomendaciones que les damos. Y otra también muy importante es que realicen ejercicio. Se ha visto que los pacientes trasplantados que mantienen un peso saludable y aparte hacen algún tipo de ejercicio tienen mayor sobrevida del injerto. Entonces, estas serían como las recomendaciones higiénico-dietéticas que les podemos dar a ti que estás recién trasplantado o a ti que conoces a un familiar para que pues sea un milagro que te dure mucho tiempo, ¿no? Y entonces, al final también recuerda que el único experto en tu salud renal es el nefrólogo certificado y el trasplantólogo que te hizo tu trasplante y tu nutriólogo que está enfocado en enfermedades renales, ¿sale? Porque también muchas veces este tema de enfermedad renal es muy amplio. Ahorita con Carolina no nos dejará mentir, podemos estar hablando de trasplante y también meter un poco de prediálisis o un poco de los que están en hemodiálisis o de los que tienen lupus o una enfermedad autoinmune. Entonces, es bastante amplio y exhortamos ahora sí que a nuestros colegas a que cada vez seamos más los que le damos por esta área de especialización porque se necesita mucho personal de salud capacitado en nutrición renal y que si tú eres una persona que recibió a un paciente con enfermedad renal y no le sabes el manejo o es algo que está como lejos de tu campo, derívalo, porque de verdad que hemos tenido también varios casos donde pues tristemente no reciben un buen manejo y llegan peor de como a lo mejor estaban, ¿no? Entonces, eso sería como muy importante que siempre externen los pacientes que nos están viendo todas sus dudas, de verdad que para eso estamos, para resolverles y con un fundamento, no nada más por lo que decíamos. Claro. De que Se nos ocurrió, vaya. de que se me ocurrió que ya no vas a comer frijoles porque los pacientes con enfermedad renal no comen frijoles. Bueno, a ver, ¿y por qué? ¿Por qué yo no? Acuérdense que cada paciente es distinto, cada paciente tiene que recibir individualización y así como habrá pacientes que ocupen el suplemento, hay pacientes que no lo van a ocupar y no tenemos que caer como en este vicio clínico, ¿no? De nomás porque pues eso hago con todos, pues eso tiene que ser. No, al final eso no tiene que pasar y pues justamente seguirnos actualizando, documentando, porque esto es una ciencia, es nutrición basada en evidencia que va día a día actualizándose y cambiando constantemente. Entonces, que lo menciona, viendo, haciendo un repaso por los comentarios, primero de un mar de felicitaciones y de gente de muchos países que aplauden el gran trabajo que están haciendo. Nos piden bibliografías que puedan recomendar. Ya he visto varias personas que nos piden qué bibliografías pueden irse, que hablen o que puedan documentar del manejo de estos pacientes. sí. Bueno, una de ellas podría ser, bueno, la más utilizada aquí en México son las guías Kadoki, que pues esas abarcan casi todos los padecimientos renales y los requerimientos y el tratamiento como tal que se le debe de brindar a cada paciente en específico. Ese podría ser un material que les pudiera servir mucho para buscarlas y pues ahí pues documentarse como tal de ese material. Y otro también es el artículo de desgaste energético proteico, que igual te lo hacemos llegar para si ustedes lo pueden compartir por ahí para los que lo requieran. Eso también es bastante importante y ayuda mucho a tamizar al paciente, porque a veces no va a ser la misma clase de desnutrición que tiene este paciente con enfermedad renal a un paciente que tiene marasmo, kwashiorkor o todas estas otras cuestiones de malnutrición, ¿no? Entonces, aquí hay que acordarnos que hay toda una cascada. Hay inflamación, es un paciente que está inflamado, que tiene los marcadores de PCR muy altos, que tiene además de la cascada de inflamación, disminución de la masa muscular,
disminución de la masa grasa y pues precisamente está lleno de citocinas inflamatorias que al final, aunque el paciente le eche ganas, aunque el paciente quiera que tú le digas, oye, ánimo, come, ¿no? No puede, porque en su cuerpo está pasando todo esto que biológicamente le es imposible. Claro. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú como nutriólogo renal? Pues busca las estrategias para sacarlo de ese bache. No es fácil y mientras más desgastado llega un paciente a la etapa de pretransplante, es más difícil recuperarlo post cirugía por toda esta cuestión de hipercatabolismo. Por eso también es muy importante que se hagan trasplantes anticipados. Por ejemplo, que los nefrólogos, esto ya se sale meramente de nuestro campo, pero solo como comentario, también hay criterios para hacer trasplantes anticipados donde el filtrado no tenga que disminuir tanto, a menos de 15%, para tener que hacerle un trasplante. Entonces, ahí ya pues va a tener que ser mera cuestión del protocolo, pero también están todos estos criterios que pueden abonar mucho el estado nutricional del paciente. Genial, de verdad, chicos, los felicito, aplaudo lo que hacen. Nos escribe y un paciente dice que me encantó este live, tengo 2 meses de trasplantar y realmente esta información me aclaró muchas dudas y yo creo que ese era el objetivo de hacerlo quizás lo complejo fácil, sencillo y aplicable al día a día de estos pacientes. Se nos queda corto el espacio, se nos queda corto la hora, como lo habíamos conversado quizás previo a hacer el live y decíamos, ¿cómo resumimos tanta información en 1 hora? Sin embargo, estoy segura que este tema será una segunda parte más adelante y las puertas de Victus siempre estarán abiertas para ustedes para hablar de este tema tan interesante que abanica a tantos especialistas y a tantos pacientes que se encuentran en el mundo, como hemos hablado. ¿Dónde se encuentran ustedes? Yo como comencé al principio, dije que se encontraban en México, son cofundadores de la página Nutrición Renal Consciente en Instagram y a través de Instagram y así fue que yo los encontré porque me encanta el trabajo que hacen para el paciente. Quiero que les comenten a todas estas personas que nos están viendo y que los felicitan a cada rato, que pueden estar leyendo también, cómo se pueden poner en contacto con ustedes. Sí, pues bueno, muchas gracias a todos los que nos están enviando por ahí sus bonitos comentarios. Justo también aquí los estamos leyendo, les agradecemos mucho. Y era la finalidad de esta plática, ¿no? Que en 1 hora se puedan llevar algo a sus casas para que sepan por dónde irle dando en este reciente trasplante. Y pues bueno, como ya lo comentaba Carolina, nos encontró por ahí porque hacemos videos, luego se meten ahí a nuestro perfil y tratamos de ponerle como un poco de calidad humana y hacer como que más fácil la digestibilidad de información a través de videos que a veces suelen ser como chistosos, sin afán de caer en burlarnos, claro que no, o sea, todo es con afán de educar. Y bueno, estamos en Colima, México, aquí tenemos nuestro consultorio presencial, nuestras consultas presenciales, pero actualmente tenemos pacientes de varios países, entre Venezuela, Ecuador, Colombia. Entonces también tenemos consultas online, por ahí en nuestro perfil, que nos encuentran como Nutrición Renal Consciente. Tenemos página en Facebook, página en Instagram, también estamos en TikTok, estamos prácticamente en todas las plataformas. Y pues por ahí nos pueden encontrar y con mucho gusto, cualquier duda que tengan, por ahí los podemos estar apoyando. Y pues sobre todo ahí vamos a estarles subiendo información de valor para ustedes, no solamente de pacientes trasplantados, sino de todos los padecimientos que pueda haber en cuanto tengan que ver con el riñón como tal. Sí. Excelente. Excelente. Bueno, Instagram no me permite abarcarme y no quiero que se me caiga la comunicación sin despedirme y nuevamente darle las gracias a ustedes por compartir esta información tan valiosa la tarde de hoy. A todas estas personas que se quedaron hasta el final, muchísimas gracias. Esto va a quedar grabado, voy a intentar colocarle estas guías Kadoki que comenzamos al principio en el link de la bio de Victus Latam para que la puedan descargar, así como el artículo que habla de desgaste proteico energético en el paciente renal crónico. Y por supuesto su contacto de su página para que los visiten y puedan saber un poco más del manejo de estos pacientes. Así que sí, chicos, muchísimas gracias. Esperamos hacer una segunda parte con ustedes y bueno, bonita tarde para todos. Muchas gracias. Que tengan una buena tarde. Buenas noches. Hasta luego. Chao, buenas noches. Bye. Bye.